Bien, amigos y amigas, saludos. Iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana. Quiero confesar que desde que nació en una segunda etapa el programa Coloquio a través de Su Mundo TV, Multimedio, Su Mundo Televisión, diseñé una serie de producciones sobre la economía en las diferentes provincias y comunidades del país. Hemos hablado aquí de Pedernales, de la provincia Peravia, de Santiago Rodríguez, de La Vega, de San José de Ocoa y recientemente de Elías Piña, una comunidad que necesita, al igual que cada una de las provincias del interior y comunidades del interior, ser incluidas en la política de inversión del gobierno dominicano para relanzar los empleos, la producción de bienes, aumentar con esa producción los ingresos del Estado, la prosperidad de las familias y además las exportaciones del país, el dinamismo, poner a la gente que tenga poder de compra para adquirir bienes y servicios. Tengo una deuda con un pueblo heroico del cual siento mucho orgullo. Y quiero narrar, introduciendo el programa de hoy, que se lo dedicamos a Esperanza, el histórico municipio de la provincia Valverde a partir de 1959, porque Esperanza, a partir del 1875, por una disposición presidencial que incluyó simultáneamente a Tamboril, Esperanza, hasta la creación de la provincia de Valverde, formó parte de Santiago de los Caballeros, junto con Navarrete, Villa González, Tamboril, San José de las Matas y otras comunidades. Sin embargo, antes de desarrollar el tema, quiero narrar que donde quiera que se encuentren, les dedico este programa a dos personas que me estimularon a escribir, a interesarme en los temas y a acudir a la escuela, a la universidad. Me refiero a mis inolvidables padres Miguel Jiménez Santelice y a María Zunilda Santiago Cruz, como a toda la familia. Es un programa dedicado a Esperanza, un pueblo muy laborioso, y vamos a compartir a partir de este momento con el doctor Ramón Hernández Domínguez, un hijo de Esperanza, profesional, catedrático universitario, desde muy pequeño interesado en las luchas sociales, en los cambios del pueblo y además un ex miembro titular de la Junta Central Electoral. Saludos, doctor. Buenos días, Alex. Yo quiero que iniciemos este programa antes de entrar en la economía, resaltando algunos elementos de Esperanza. Esperanza, luego que usted viaja desde Santo Domingo y pasa Navarrete, en Navarrete hay una división hacia el cruce de Esperanza que divide a Navarrete de Esperanza. Luego está el cruce de Jicomé, que es una productiva comunidad. Luego llegamos al cruce de Esperanza. Si usted sigue derecho para Manzanillo, se va a encontrar con Maizal, Damajagua y una antigua colonia cañera de Esperanza. Pero en ese frente, Ramón Hernández, de Maizal, nació Rafael Tomás Fernández Domínguez. Al lado de Maizal, en la comunidad de La Guasumita, y hablé un día con el hijo de Charles Bogart, el dueño de la finca donde se fundó el 14 de junio, pertenece a Esperanza. Pero cerca
de ahí, de la Guasumita y de Maizal, pero entrando por el Ingenio Esperanza, camino hacia Guayacanes, está el lugar, el monumento donde está en este momento el monumento a los héroes de la Batalla de la Barranquita, donde Toñico Lozano, héroe esperanceño, y otras personas de Esperanza acompañaron a Máximo Cabral y a todos esos revolucionarios del momento a luchar ese 3 de julio de 1916. Y Esperanza es un pueblo que ha tenido muchas cosas. Vamos a ver si la vamos rememorando, pero quería valorar estos elementos para que tú arranques de inmediato. No, interesantísimo. Una comunidad productiva por excelencia que tuvo con la instalación del ingenio 1955. Sí, 1955, efectivamente un cambio porque hubo una gran migración hacia Esperanza de técnicos del país entero. Correcto. Familia de San Pedro de Macorís, de Barahona, etcétera, donde funcionaban ya ingenios azucareros. Sí, mira, yo recuerdo, mi papá fue el jefe de almacén del Ingenio Esperanza. Y quisiera recordar algunos nombres de esa época, yo siendo niño que vivía metido en el Ingenio Esperanza. Mira, cuando tú, por ejemplo, llegabas a las casas del Ingenio Esperanza, en el lado izquierdo, no en el lado donde vivían esos técnicos que llegaron a Esperanza, producto de esa migración que tú mencionaste, la primera casa era la casa de la familia Mañón. Mañón. Pero estaban los Liria, Claro. en Esperanza, los Sánchez. Estaba la casa de Salvador Hernández. Así es. El papá del ingeniero Mauricio Hernández y de los otros hermanos. Pero al lado estaba la vivienda del señor Medina y doña Caridad. Doña Caridad, la mamá de Juan Nepomuceno Ford Pérez, Así es. que fue el comandante jefe de la Fuerza Aérea Dominicana durante mucho tiempo, y que cuando celebraba los cumpleaños, llegaban los helicópteros de la Fuerza Aérea ahí al lado del Club del Cerro de Esperanza a celebrar. Apoteósicas. Apoteósicas. Esa fiesta. Creo que vamos bien, ¿verdad? Claro. No, añoranza. Añoranzas. De ese pueblo. Yo recuerdo incluso cuando uno iba hacia la escuela, que iba escuchando, y era realmente un pueblo tan amigable, realmente una gran comunidad. Pero mira, si nos vamos entonces a la época, recuerdo a Juan René Fermín, familia de Belkis Pérez Fermín. Así es. Recuerdo al señor Morel, que era que tenía que ver, o sea, con los pagos de nóminas. El señor Morel, Raúl Gallardo, el líder de la familia Polanco, papá de Fanfo, la familia Polanco, en la misma esquina. Luego Raúl Gallardo. Estuvo también el señor Muñoz como jefe de campo de Esperanza. Estuvo Arnulfo Rivas. Tiene buena memoria, Alex. Estuvo Camilo Curi. Estuvo Tico Ramírez, el esposo de Ligia. Estuvo Martín Grano de Oro. La familia Liz. Pedro Antonio Pérez Requena. Fausto Liz. Mensa de Liz. Víctor Lugo. También el señor Juan Nurce. Así es. Juan Nurce. El señor Castillito, que tenía que ver con la parte eléctrica del ingenio. Miguel R. Pou, gran deportista. Un promotor del deporte. Un promotor del deporte. Y ligado al sindicalismo también. Ligado al sindicalismo. Sí, y su hijo, que fue un gran pelotero allá en Esperanza. Pero no podemos olvidar en la actividad productiva de Esperanza a Rafael Domingo Santana, contador del Ingenio Esperanza.
a mi primo hermano Antonio Cruz. Así es. Y doña Nereida. Doña Nereida la gran dama de Santana. Sí. Mira, doña Nereida de Santana, madre de Rosibón Santana, que es una de las mujeres más especializadas en el tema inmobiliario, ejecutiva de Galerías 360 aquí en la capital. Pero una información que yo desconocía, interesante. Entonces, ahí vi yo, déjame decirte una pausa. Sí. Los primeros pininos, observé, del juego de ajedrez. En Esperanza. En la casa de doña Nereida y don Rafael Santana. Exacto. Bueno, creo que el negocio de doña Nereida estaba frente al sindicato. Frente al local del sindicato. Ahí recuerdo a Erasmo Taveras. Erasmo Taveras. Sindicato muy activo. Y quiero Oscar Poliné también fue. Oscar Poliné. Sí. Vamos a mencionar gente que pasaron en esa época: Pedrito Sánchez, Raúl Sánchez, la familia Liria. Sí. Por ahí tengo Osvaldito Liria. Osvaldo Liria, Miguel Liria, su hermano. También todas esas personas que trabajaban en los camiones del Ingenio Esperanza. Cómo llegaron, por ejemplo, las arañas para recolectar la caña que cortaban en ese momento. Eso fue una fase ya de más modernidad. De más modernidad. Sí. Las caídas de agua en los campos cañeros de Esperanza, las 4 colonias azucareras de Esperanza, la colonia Esperanza, en el trayecto Esperanza-Mao, la colonia Boca de Mao, la colonia Ámina y la colonia Libertad. Así es. Tiempos inolvidables. Definitivamente. Pero además de interconexión, Ramón, con el Ingenio Montellano y el Ingenio Amistad. El Ingenio Esperanza, el Ingenio Montellano y Amistad, los 3 ingenios de la región norte. Y yo digo que es una pena que hoy en terrenos que deberían estar en plena producción, lo que exista son moteles, hierba y muchísimas cosas, producto del mal rumbo que llevaron la industria azucarera y la presión del populismo político por las tierras del Estado. Así es. Fíjate que mi padre llegó a trabajar en esos ingenios, en Montellano y en Amistad, antes de trabajar en el Ingenio Montellano. Incluso un administrador, John Borrelli, porque lo llevó a varios de los técnicos. Fue administrador del Ingenio Esperanza. Así es. Como también fue administrador del Ingenio Esperanza, el primer administrador del Ingenio Esperanza, Gil Manuel Fernández. Y aquí en la capital reside uno de las personas que pasó por el Ingenio Esperanza, Ricardo Hernández, que es una enciclopedia económica viviente. Se junta conmigo en las tertulias y rememoramos todos esos detalles. Ricardo fue administrador del Ingenio de los Vicini en San Pedro de Macorís, administrador del Ingenio Río Jaina y funcionario del CEA. Tenemos que mencionar a Ramón Matos. Ramón Matos, que fue auditor del Ingenio Esperanza. Tenemos que mencionar a John Borrelli, a Orbe de Jesús Soto. Así es. Y a cada uno de los administradores. Obín Firpo. Manuel Obín Firpo fue administrador también. Sí. Y es una historia del Ingenio Esperanza que hoy, para que ustedes vean, tenemos ahí, señor director, una chimenea que es un símbolo histórico de Esperanza. Ahí en ese lugar, ahí está la chimenea de Esperanza, del Ingenio Esperanza. Tenemos que recordar que luego de que comenzó prácticamente el complot contra el Ingenio Esperanza, apareció sorpresivamente un proyecto de diversificación azucarera para instalar un parque de zona franca que se ha mantenido con altas y bajas en Esperanza, y al lado queda esa chimenea que es un patrimonio histórico cultural del pueblo. Como recuerdo de esa época, ¿verdad? De industrialización en Esperanza. Y ahí, una imagen realmente representativa de esa época. Y ahí no podemos dejar de mencionar el Club del Cerro, de donde se ve ese valle arrocero, de donde se ve de la altura la cordillera septentrional y donde se ve el crecimiento, la expansión de Esperanza como pueblo. Así es. Y decía del Club de Cerro, cuántas añoranzas en ese club, las fiestas, a los niños,
Bueno, y pasaron muchas orquestas, ¿verdad? Todos los grupos musicales, por ahí pasó Tatico Enrique, por ahí pasó El Ciego de Nagua, todas las orquestas grandes del país y las propias orquestas del pueblo, los Privones, los Asteroides, los grupos de Mao, los grupos de Santiago Rodríguez. Y hay que mencionar que tú estuviste ligado. Yo estuve ligado al grupo Los Asteroides y quiero decir que nunca he perdido interés por la percusión como uno de los instrumentos que tiene que ver con el folclore dominicano. Yo te recuerdo de esa época, un jovencito muy activo. Quiero recordar, y no quiero que se me olvide algún nombre para no caer en mano con la generación. Quiero recordar a Franklin Pascual, a Ambiorix Lozano, a Rey Lozano. Quiero recordar a un saxofonista vegano que se llama Nito, que tocaba saxofón. Quiero recordar a Miguel Cabrera, que vive en la Florida. Quiero recordar a un cantante que hoy es uno de los mejores mecánicos eléctricos en la ciudad de Nueva York, Vidal Román. Sí. Quiero recordar a Edilberto Peña, el locutor maeño que tocaba piano. Y quiero recordar en esa época, porque lo visité recientemente, en Santiago Rodríguez, y se me olvidó algunos, Rey Lozano. Rey tocaba sí, así es. Las congas. Sí. En esa época se dio un matrimonio entre Esperanza Mao y Santiago Rodríguez con la música, con Luis Pelli, que tocaba guitarra, Nano Espinal, que tocaba contrabajo, pero la época en que en Esperanza se dieron dos fenómenos que no puedo dejar, no sé si te recuerdas. Víctor Taveras, el maestro mocano, tocaba con los Privones y Miguel Leclerc tocó con los Privones también de Santiago Rodríguez, Papito Toribio que tocaba, sí. Y el cantante, el ingeniero Kaki Sosa. Así es. Que se enamoró en Esperanza de una mujer que ha tenido mucho poder y que fue asistente de un presidente de la República en el Palacio. Una gran amiga. Una gran amiga. Ramón, vamos a hacer un cambio para que entonces entremos con los negocios en Esperanza. Ramón, yo quiero confesar que vivo todos los días haciendo modelos, comparando la historia económica de las comunidades con la realidad de hoy. En una ocasión, una dama esperanceña, que yo siento honor en recordarla, doña Zorita Pimentel, madre tronco de una familia esperanceña de recuerdos inolvidables, creó un sándwich que se llamó el sándwich económico. Recientemente estaba haciendo un ejercicio económico sobre los diferentes tipos de carne molida que hay en el mercado dominicano. Porque estoy haciendo, y es la primera vez que creo que a Luis se lo dije, que estoy haciendo una investigación. Luis, un técnico de Su Mundo TV, estoy haciendo una investigación sobre el pastelito dominicano. Pero la investigación motiva a buscar todos los detalles que tienen que ver con el relleno del pastelito. El sazón, los componentes, el tipo de público diferente que demanda los pastelitos. Pero doña Zorita utilizó uno de los componentes principales del pastelito, que es la carne molida. Y con un pan de agua, más lechuga y más tomate, en la época en que tenía una barra en el pueblo, se inventó el sándwich más popular a 10 centavos en aquel momento. Yo quiero que hablemos un poquito. Frente a la escuela pública, ¿recuerda? Frente a la escuela. O sea, los recreos. Era un apoyo. Además, batidas. Sí. Batidas. Señor director, vamos a ver si podemos conseguir alguna batida de leche con chocolate, de leche con zapote, de leche con lechosa. Y también el morisoñando, que tiene incidencia en la historia de la provincia de Valverde. En Esperanza, la naranja endulzada con la leche, con el hielo.
Que son un arte, para que no se corte. Exacto. Es un arte. Sí, para evitar el dulce de leche cortado. Sí. Pero debo decirte que en la familia Vargas Pimentel es una tradición lo de el económico. Es una familia que siempre se junta, los hijos de doña Zorita, de doña Patria. Sí, doña Patria Pimentel. Sí. Ahí está, en esa familia, una empresaria en Santiago de los Caballeros, Genara, una familia de profesionales, la arquitecta Juana, sí. Arquitecta. En Santiago está también la ingeniera Yarina Vargas Pimentel, y también tenemos la mayor que vive en Santiago, Esmeraldina, y también tenemos, que hizo mucha vida aquí en la capital, que vive en Santiago, Rafaela Fella, sí. Un abrazo para cada uno de los integrantes de la familia Vargas Pimentel. Y ahí hay que mencionar en esa familia a un revolucionario que fue Julio Vargas. Sí. Mejor conocido en el pueblo como Julio Pueblo. Julio Pueblo. ¿Recuerda? Sí. Y ese tema de Julio Pueblo tiene como similitud a una salsa que grabó el panameño Rubén Blades, utilizando la palabra pueblo. Ah, bueno, mira qué interesante. O sea que realmente hay una mística. Mira, esa barra forma parte de la historia económica de Esperanza. Bueno, la esquina se le conocía como la esquina de Zorita. La barra de Zorita. Sí, y la esquina de Zorita. Y la esquina de Zorita. Eso es exactamente en la María Trinidad Sánchez, esquina Sánchez. En esa calle Sánchez me crié yo, sí. Frente a frente al parque, frente a frente al ayuntamiento de Esperanza. Así es. Mira, Ramón, pero era una época que mucha gente iba también a tomarse su pote del ron Tavares, las cervezas criollas de la época que se producían en La Vega con un envase de botella totalmente diferente a la botella de hoy. Eran tiempos de la Marta Criolla. Cervecería vegana, ¿no? Cervecería Cibao. Cibao. La cervecería vegana surge en el año 1974, cuando Poppy Bermúdez, J. Armando Bermúdez y la empresa Bermúdez compran la cervecería Cibao. Y nace entonces la cerveza Quisqueya, nace la Malta India, y no hace tantos años nació un Maví, Areíto, pero también produciendo una marca de cerveza de Malta que tienen ellos su licencia, que también está en el mercado. Ahí era, en esa barra de Zorita, no solamente el económico, la batida, era también un centro de encuentro de las familias esperanceñas. Sí, no, definitivamente. Era un lugar en donde concurría toda la población, o sea, las personas. Era un centro realmente bien ubicado, en el lugar localizado, pero además el atractivo de doña Zorita. Mira, otros detalles. Una persona amistosa que incluso promovía muchas actividades. Sí. No, pero además había una casa en la entrada de los Vargas, al lado de la entrada de Jicomé, que ahí se daban unas fiestas típicas con Pedro Guí Vargas y toda la familia Vargas Pimentel. O sea, los vínculos que tenía Pedro Guí con Tatico Enríquez. Y Tatico Enríquez le dedica uno de sus merengues a Pedro Joguí. Sí. Y lo mencionaba muchísimo. Y también a muchos maíños le dedicó. Así es. Le dedicó también merengues. Pero mira. Las 7 pasadas de Pedro. 7 pasadas de Tatico. De Pedro. De Pedro. Guí, sí. De Tatico. Ese es un elemento. También la mente mía está, como tú dices, mencionaba también a Rufino. Sí, el hermano. Al hermano de los merengues también. Sí. Mira, quiero recordar, Ramón, que Esperanza, con la Cabaña Bar, con el Dulzaina Bar, con el Gioconda Bar,
se convirtió en un centro de actividad económica para las principales orquestas del país. Así es. Ahí van todos y un los grupos. atractivo de toda esa zona. El maestro Félix Rosario, quien fue mi gran amigo, en un momento, 3 o 4 años antes de morir, yo le narré mi agradecimiento, y quiero que Esperanza lo sepa, de su presencia en las fiestas patronales de Esperanza, en el Club Alegría Juvenil y en todas las actividades en la cabaña. Le rememoré aquel merengue instrumental de Cañabrava y aquel merengue Cañabrava que mencionó el Ingenio Esperanza en una de las fiestas en vivo, cantado por el Negrito Macabí. Esperanza también ha tenido grandes centros de diversión. Ahora mismo tiene un club, un centro recreativo, un club bastante grande. Sí. Mantiene el Club del Cerro, pero también Esperanza mantuvo unos cines de primera. En la avenida María Trinidad Sánchez había uno. Claro. Y en la Gaspar Polanco, el de Ulises Morel. Así es. ¿Qué te parece? Y el Mona Lisa. El Mona Lisa. El Mona Lisa es en la Gaspar Polanco ahí, cerca del club. Así es. Cerca del club. Esperanza es un pueblo arrocero, es un pueblo de grandes comerciantes. Toño Domínguez, Nicolás Polanco, Adriano Madera. Y le pido excusa a quien no mencione, pero quiero que sean valorados todos. Y yo quiero también destacar de todos esos empresarios la gran colaboración que tenían con la Asociación de Estudiantes Universitarios, ASESUNE, que mantenía casas. Aquí la casa en la 2 Sur, 5 Altos. Así es. Por ahí pasamos los profesionales del pueblo. Así es, así es. Y había toda un apoyo, en la panadería de Nene. De Nene. Murió el hijo de Nene recientemente. Sí, lo vi. Bisón. Sí, así es. Murió, era un gran ciclista. Sí, murió no hace mucho. Inolvidable para el pueblo de Esperanza. Su padre fue un gran colaborador. Un gran colaborador. Debo decirte, con esa asociación de estudiantes y con el pueblo, Pero también eso se extendió a Santo Domingo con la familia Narri. Así es, sí. Ahí en la Yolanda Guzmán está una de las empresas del grupo Narri. Nunca abandonaron la casa esperanceña. Así es. Y hay que decirlo. Y yo quiero, que se me olvidó decírselo a mi gran hermano y amigo Luis, que busque una imagen, si es posible, cuando hieren, que aparece herida en los brazos del ingeniero Danilo Santiago López, mi gran primo hermano esperanceño, cargando herida a Sagrario Ercira Díaz Santiago, el día 4 de abril de 1972, cuando estaba de moda la práctica antidemocrática de ametrallar la UAS. Así es. Y ocuparla. Así es. Danilo Santiago fue un gran profesional de Esperanza, destacado dirigente de un grupo estudiantil. El Fragua. También fue dirigente de Asodemo en la UAS. Sí, así es. Fue presidente del CODIA en Santiago. Y ese Danilo fue un gran revolucionario. En una ocasión fue apresado. Ahí está. El segundo de izquierda a derecha es ese gran esperanceño. Danilo Santiago. Danilo Santiago López, siempre mi gran recordado primo hermano, que antes de morir, coincidencialmente, cuando yo era asesor de la Junta Directiva del Club Naco, organizaba eventos en diciembre con la rondalla de la UAS y lo sorprendí que la rondalla de la UAS le cantara 2 meses antes de la enfermedad que lo llevó a la muerte. Sagrario sucede a veces. Esa canción. Yo me imagino y la emotividad que había en ese momento. Danilo me llegó a decir, Ramón, que él no sabía cómo me rendía tanto el tiempo a mí para hacer tantas cosas. Pero realmente este es un programa homenaje a todos los sectores productivos de Esperanza. Te recuerda de la barra de Bilico,
Sí, sí. Al lado de Minerva Madera, otra gran empresaria. Así es. Como también es un De gran Polanco, empresario, sí. Polanco, que es Nicolás Polanco Nicolás al lado. Y aquí en la capital, el dueño del Provocón Cuarto, Tony Madera. Sí, Tony Madera. Tony Madera. Pero Esperanza tenía muchas barras, Esperanza tenía muchos negocios de frutas, Esperanza estableció su mercado en el mismo centro del pueblo, en la calle que lleva el nombre de mi abuelo Aurelio María Santiago. Así es, así es. Esquina Colón. Sí, sí, lo recuerdo. La calle donde, ahí había un cine también en la esquina. ahí había un cine de Muñoz, que distribuía la revista Hora en aquel tiempo. Era la calle inclusive donde vivió mi inolvidable maestro Antonio Espinal. Antonio Espinal. Que por cierto, quiero recordar también, aparte de los maestros esperanceños, a José Ramón Pichardo, Papito. Papito. Una de las glorias de la educación esperanceña, cuñado de José Francisco Peña Gómez. Así es. Hermano de Melba Pichardo. Tío de Ángela Peña. Tío de Ángela Peña, pero además hermano también de la persona que quizá tuvo mayor contacto conmigo en el frente de la Escuela de Odontología de la UAS, la doctora Nilda Pichardo, que ejerce aquí en Santo Domingo. Pero qué pueblo tan productivo. Bien, amigos, amigas de Coloquio, el programa económico de la semana, Esperanza, su economía, su gente, sus tradiciones. Un programa también que tiene que recordar aquella comunicación, Ramón, con el padre Richard Murray, con el programa Orientación 70. Yo recuerdo que iba a ese programa y iba, tú sabes también, Lili González. Así es. Había una sección de jóvenes. Radio Mao. En Radio Mao, por ahí desfilamos una gran cantidad de jóvenes. Pero además en el lado izquierdo de la antigua iglesia había una cancha que era el atractivo de noche cuando todos esos jugadores de voleibol jugaban de noche, que eran los que formaban parte de la generación guajana en Esperanza. Así es. Isidro Vargas, Carlito Jiménez, y toda esa gente de esa época, Danilo Santiago. Sí. Realmente reunía lo más granado de esa época. Frente a Doña Elba y frente a la mamá de Eduardo Álvarez Hernández, que vivían en el frente. Así es. En el medio del parque y de la iglesia. No podemos pasar por alto de mencionar a Doña Bubi. Una maestra ejemplar de nuestro pueblo. Recientemente le celebraron sus 100 años. Sus 100 años. Eso es un dato histórico. Doña Elsa Cabrera de Martínez. Doña Mercedes Rodríguez. Doña Vilma. Doña Mercedes de Polanco. Que vivía en la María Trinidad Sánchez. Así es. Ahí vivía, tú sabes, para que tú veas, vivía frente a Jaime Núñez, el papá de Yayi Núñez, de Bélgica Núñez. Vivía doña Mercedes ahí. Pero también ahí en la cercanía siempre han vivido los Sabater. Más para abajo vivía Silvestre Paulino. Así es. Y más para abajo vivía, ¿tú sabes quién? El hombre que cogía un guía y salía en su carro, Luis el Volvo. Más para abajo entonces vive el maestro y hermano inolvidable, Papito Pichardo. Así es. Y al lado vive una maestra al lado de Papito, que recibía los periódicos en el pueblo. Sí. Tenía librería también. Papelería. Sí. Exacto. En Esperanza vivió Nicanor Paredes, frente al parque, pariente de los Paredes de Santiago. A Nicanor lo mencioné yo recientemente en un encuentro, en una peña con Winton Chilote Llena. Wow. Winton Chilote Llena. Yo quería también mencionar que en Esperanza, en sus años mozos, vivió Euclides Morillo. Oh, hay una calle aquí en la capital. Así es. Pero Euclides Morillo es esperanceño, aunque proviene de Mao, pero Euclides es esperanceño. ¿En Esperanza? En Esperanza.
su familia, y él vivió en sus primeros años. Los amables televidentes deben saber que Euclides Morillo era un joven dirigente político del movimiento revolucionario 14 de junio. Exacto. Y que fue de los sacrificados en el 19 de mayo del 65. Exactamente, junto con otro esperanceño. El coronel Fernández Domínguez. O sea, ahí murieron 2 esperanceños. Exacto. En esa jornada, en donde se pretendía incluso la toma del Palacio Nacional por los constitucionalistas. Evelio Martínez, que fue fiscal en Esperanza, Maíño, se reunió en más de 40 ocasiones conmigo. Y en alguna participó Radamés Cabrera. Y hablamos sobre otro acontecimiento que no podemos dejar de mencionar, el atentado contra Milet Haddad, Sí. Tito Cabrera. Eso fue en octubre de 1965. Los cuerpos represivos. Yo escribí trabajo de investigación sobre ese tema, lo publiqué en el periódico El Sol. Y uno de los periódicos digitales de Mao lo tiene, los trabajos. Milet Haddad, Sergio Peña, Pango Muñoz, Evelio Martínez y ese gran revolucionario esperanceño Tito Cabrera, que fue uno de los demócratas de la región noroeste, orgullo de Esperanza. Yo creo que estamos... Sí. Recuerdo un momento de tensión que vivió Esperanza en las elecciones inmediatas después de la Revolución de Abril, en el 66, para la elección del 66, en donde una caravana de Joaquín Balaguer no pudo entrar al pueblo. No pudo entrar. Sí, pero en el 78 los militares del entonces 9º Batallón de Mao ametrallaron Esperanza. Así es. Y ahí perdió la vida un vendedor de pastelitos. ¿Tú sabes cómo se llamó? Damián Torres. Ahí mismo residía cerca, creo que frente a los Cabrera en Esperanza. Oye, como un proceso electoral le quitó la vida con el tiempo de los fusiles, con los paños rojos, le quitó la vida en un ametrallamiento en el pueblo de Esperanza a un ente productivo, Damián Torres. Sí, una época muy tensa que se vivió. Mira, productores exitosos de Esperanza, Esquine Madera y su muy apreciada familia. Anunciatina de Madera, la esposa de Esquine, que hacía los mejores pudines y bizcochos del pueblo en la época. En el frente, la familia Almanzar, productora de guineo, al igual que la de Esquine Madera, Fanchi Madera, mi querido primo. Así es. Produciendo. Esperanza Porta. Y los Almanzar comerciantes. Los Almanzar comerciantes. La familia Fermín en Esperanza también muy. La familia Domínguez en Esperanza, la familia Minier. Pero hay algo que no se nos puede quedar. Actualmente en las grandes ligas, el cerrador de Texas, José Leclerc, de Esperanza, pitcher cerrador de Texas, San Antonio Domínguez, del relevo de los Phillies de Filadelfia. Está el pelotero Jason Domínguez, jovencito reciente con los Yankees. Lo firmaron por más de $5 millones, Ramón. Y también hay otros peloteros. Héctor Noesí fue lanzador de grandes ligas. Nelson Minier jugó pelota en MLB. Y no podemos olvidar ese play de Roberto Reyes, donde estaban Roberto Reyes, Manny Cabreja, Dominguito Cabreja, y el apoyo de la pugna que hubo entre el deporte esperanceño, el béisbol amateur, encabezado por Pedro Guis Vargas, contra el equipo de Papi Bisonó y Navarrete. Sí. También Luis Rodríguez, Luis Campeón le llamaban. Luis Campeón. Sí. Muchos peloteros, Angelo Leclerc, otro pelotero de Esperanza, una potencia Esperanza, tanto económico como social. Y en el plato del día dominicano, el arroz de la zona de Esperanza forma parte de ese arroz con habichuela, carne y ensalada que forma un plato de la gastronomía dominicana. Así es. Yo recuerdo también la época del Día del Estudiante en Esperanza. En el Club del Cerro, ahí había muchos chivos, mucho de todo, la gente vestida de caqui, y de ahí nacieron grandes profesionales que estudiaron una generación en la entonces Ucamaima, en Santiago.
Hay un chiste famoso cuando los esperanceños tenían una casa universitaria de Esperanza, que Tony Madera, Paco Peña y el grupo que estaba ahí compraron unos guineos maduros. Luis, no sé si tenemos tiempo para buscar unos guineos maduros, para poner una imagen, para recordar esta anécdota. Pues vino Paco Peña y se comió los mejores guineos maduros. Y cuando los otros compañeros llegaron a buscar su guineo, encontraron los guineos más pequeños y le dijeron a Paco Peña, Paco, usted se está comiendo los mejores guineos, vamos a equilibrar la situación. Yo llegué en vida a hablar con Paco y con Tony Madera de este tema. Ahí tenemos, no los guineos que se comían en la casa de los estudiantes de Esperanza en Santiago, pero recordando que el guineo tenía presencia en esa casa diario. Y eso era la colaboración, definitivamente, de esos empresarios de Esperanza ahí, con los estudiantes. Ahí hay una generación que hay que juntarla con la de la UAS. La de la UAS es alta. Mira, por ejemplo, mi hermana tiene décadas, Fátima Jiménez, quien reside en Mao, impartiendo clase de biología en la UAS. Pero Ana Victoria Peña imparte clase de economía. Tú impartes clase en la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas. Alexis Martínez, el pasado decano de la Facultad de Economía de la UAS. Que aspiró a vicerrector. Sí. Es de Esperanza. Es de Esperanza. Es de Esperanza. Pero también Esperanza tiene muchos profesionales. Muchos de los que vinieron de Esperanza a la UAS salieron huyendo y se marcharon para Nueva York. Pero nosotros nos quedamos y los representamos. Y realmente sentimos orgullo de ser profesionales de Esperanza. También hubo una generación, no sé si tú te recuerdas, que estudió en la UCE. En San Pedro de Macorís hubo una casa, y te voy a decir dónde estuvo esa casa, porque me recuerdo porque llegué ahí muchas veces, en el callejón de Saleme, cerca del estadio Tetelo Vargas, en San Pedro. Ahí estuvo la casa. Mira, la mente no me traiciona. Otros peloteros de Esperanza, Hipólito Pichardo, de Jicomé, pitcher de Grandes Ligas. Hay demasiado detalle. Uno se emociona cuando uno comienza a hablar de los pueblos. Pero mira, por ejemplo, un plato en el cruce de Esperanza de lo Pascual, en aquellos tiempos, carne frita con tostones. Era una gran parada ahí. Pero además el chivo incide en la gastronomía de Esperanza. El chivo. Los baños que había en el Yaque del Norte, 27 derecho. Sí. El balneario de Ámina. Sí. En Boca de Mao también la gente iba como a una confluencia con el Yaque. Con el Yaque y el Ámina. Realmente tenemos mucha historia. Pero también ese contacto del comercio de Esperanza con Santiago. En una de las canciones que canta Guaroa Madera, que formó parte de los Caballeros Montecarlo, menciona Jicomé de Esperanza. Y Esperanza tiene muchos molinos de arroz. Saturnino García tiene uno. Ahí, en la cercanía de Jicomé hay otros, pero en Maizal también hay otros. Y hay un desarrollo ecoturístico en el pueblo donde nació Fernández Domínguez, en Damajagua. Ahí le celebraron a Doña Bubí los 100 años. Sí, así. Yo no conozco el lugar, pero me hablan mucho. Pero Esperanza también parió a un presidente de la República, José Ramón Luciano, en la Junta de Gobierno de 1868, y de la fortaleza que tuvo en Peñuela, en Esperanza, el general Gaspar Polanco salió a sumarse a la lucha restauradora en el 1863 y fue quien persiguió al general español Buceta en el cruce de Guayacane, que logró penetrar a la casa de los Chávez, y precisamente el general Gaspar Polanco, que tuvo vínculo con Esperanza, fue que le prendió fuego a Santiago en la batalla de Santiago para enfrentar a los españoles. Historia. No sé si recuerda
si recuerda eso, el maestro Rufino Martínez, historiador con un diccionario que la UAS publicó, lo tengo en mi poder hasta el año 1930, divide los febreristas, los linieros, por zona, y ahí aparecen esperanceños en ese diccionario. Es decir que Esperanza no es solamente una cuna económica, es una cuna de riqueza del ecoturismo. Hay una marca de café que tiene, una marca de café, Ramón, el Café Maguana, le dedica una de la producción de café en funda, empacado a Esperanza. Y también la gente de Gran, de Gascue, que utilizan materia prima de pequeños productores de todo el país, utilizan café de la cordillera septentrional de Esperanza entre sus productos. Es decir, que no podemos quejarnos, ¿eh? No, definitivamente el pueblo de Esperanza ha tenido su historia y tiene su futuro, sus hijos hacen grandes aportes. Mira, ese matrimonio del papá de Balaguer y la mamá en Esperanza, eso es un acontecimiento. Eso está en los archivos del periódico Primicias, como está también en los archivos publicados el bautizo de José Francisco Peña Gómez en Esperanza. Pero también la declaración de nacimiento de Joaquín Balaguer está en Esperanza. Está en Esperanza. O sea que porque la comunidad de Navarrete, como había señalado, dependía de Esperanza en esa época. Y posteriormente, con la creación de la provincia de Valverde, entonces hubo esa separación. Cuando Esperanza pertenecía a Santiago, el señor director ahí tiene una imagen de Ñico Lora. Ñico Lora nació en Maizal, Esperanza. Yo escribí un trabajo en primicia, Ñico Lora, esperanceño de pura cepa, y algunos amigos de Navarrete se confundieron. Ñico Lora terminó su vida en Navarrete, y en Navarrete hay una escuela de música típica que se llama Ñico Lora. Pero yo me referí al nacimiento de Ñico Lora y su vida como padre del merengue típico rural a partir de su nacimiento en Esperanza y haciendo vida en todos los campos de la vida noroestana. Y también hay que resaltar que Trujillo, en su afán de promover sus aspiraciones políticas, utilizó el merengue típico en aquellos tiempos. Le rendimos también homenaje a Ñico Lora. Sobre Ñico he hablado mucho con mi hermano de siempre, Luis Eduardo Lora, Uchi Lora, que es un hombre de las décimas y de la música típica. Claro. Y finalmente, Ramón, yo quiero, para despedir el programa, decir que en los tiempos de represión política, muchos miembros del Movimiento Popular Dominicano hacían vida en Esperanza. Y de Línea Roja del 14 de junio. Y de Línea Roja. Hay que recordar a Fabio Cárdenas. Así es. Que murió, que fue un dirigente. Sí. Me lo mencionaron recientemente, gente de la Línea Roja en Moca. Moca, cuna de héroes, sepulturera de tiranos, como me decía Rubén Lulo Yite. Tengo la colección de Rubén Lulo Yite, quien fue uno de los últimos que habló con Manuel Aurelio Tavares justo antes de la muerte en Manaclas. Y el papá de Nicolás Vargas de Esperanza, fue administrador de Bermúdez, sí, en Santiago. Y fue candidato vicepresidencial con Jacobo Magluta. Con Jacobo Magluta. ¿Cuánta riqueza? Señor director, no sé exactamente qué queda, pero me imagino que queda muy, muy poco para despedir el programa. En lo que recibo esa información, quiero recordar a José Donatilo Muñoz Don Tilo. Quiero recordar a todos los alcaldes de Esperanza. Un saludo a Freddy Rodríguez, el actual alcalde, a Nao Mina, y quiero recordar de manera especial a Percio Osvaldo Muñoz Santiago, el tío, que fue también un gran músico. Un gran músico. Esperanceño, mi querido primo hermano. Vamos a despedir, Ramón. 30 segundos para que tú digas algo ahí. Lo primero es agradecer esta magnífica oportunidad de hablar de nuestro pueblo. Y decirte simplemente que
estamos a total disposición de todos esos proyectos en los que podamos participar. Siempre activo. Señores, muchas gracias. Coloquio se despide hasta la próxima emisión, donde seguiremos abordando los temas económicos, sociales, culturales e históricos.